Porque un simple grito en la puerta del tribunal, apenas un nombre lanzado al viento, pudo incendiar el juicio más mediático del momento. Cuando un youtuber reveló la identidad real de la testigo clave conocida como Mia, no solo puso en peligro su seguridad, encendió una cadena de reacciones que sacudió a la fiscalía, descolocó a la defensa de Sean Diddy Combs y tensó a un jurado que ya veía venir días turbulentos. Hoy te cuento, sin filtros, cómo ese instante abrió la caja de Pandora de abusos, maniobras legales y batallas psicológicas que podrían decidir el destino de una de las mayores estrellas del hip hop. Todo empezó con un murmullo en la sala, un susurro que creció hasta convertirse en noticia viral. Alguien había quebrantado la orden de anonimato y pronunciado a viva voz el nombre auténtico de Mia. Justo al salir del juzgado, los fiscales saltaron de sus asientos. El juez Subramanian frunció el ceño. La defensa fingía sorpresa mientras tomaba nota. Afuera, decenas de móviles grababan y replicaban la infracción en tiempo real. Esa filtración no solo vulneró la seguridad de la testigo, también sembró miedo en Jane, la próxima en declarar, y avivó la conversación sobre la impunidad de las redes a pleno 2025. Pero el verdadero terremoto vendría dentro de la sala. Con el jurado aún impactado por el escándalo, Mia tomó asiento, bajó la mirada y empezó a destapar, una a una, las páginas más oscuras de la vida privada de Diddy. Y lo que reveló en esos primeros minutos fue apenas la mecha. El incendio completo estaba a punto de devorar la reputación del magnate. Mia no es un nombre real, pero durante 8 años, 2009 a 2017, fue la sombra inseparable de Sean Combs. Preparaba su teléfono, memorizaba sus caprichos y dormía, cuando podía, en un camarote sin cerrojo. Allí empezó el infierno. Relata jornadas de 5 días sin pegar ojo, castigos verbales que la dejaban llorando en silencio y un recordatorio constante: protégeme a toda costa, incluso de mí mismo. El contraste era brutal. Un día la presentaba como mi mano derecha. Al siguiente le arrojaba un teléfono contra la cabeza porque el Wi-Fi fallaba. Su voz tembló al evocar la noche del espagueti. 3 de la madrugada, 40 invitados saliendo de un club. Combs exigiendo IHOP ya. Ella apenas llega a su cuarto para cambiarse la toalla sanitaria. Él la descubre, estalla y le lanza un plato de pasta antes de perseguirla por el jardín. No hubo golpes, pero sí un mensaje grabado en fuego: aquí mando yo. Cada humillación era seguida por un periodo de euforia. Halagos, regalos, selfies de lujo. Los highs eran altísimos, los lows un abismo sin fondo, repitió, frotándose las manos como quien intenta borrarse la piel. Y aún así, nada de eso preparó al jurado para la violencia gráfica que estaba por llegar. El relato se volvió más oscuro cuando Mia dejó el podio del espagueti y se adentró en los golpes. Contó cómo él atrapó su brazo en la bisagra de una puerta de camerino, no una, sino 3 veces seguidas, para que aprendiera a no contradecirlo. Cómo, en un set de rodaje, le lanzó el laptop directo al rostro, mientras gritaba que llamara a Bill Gates si quería internet. Y cómo, en un vuelo privado, mientras todos dormían, la acorraló en el diminuto baño, bloqueándole la salida con un susurro que heló la sangre: no hagas ruido. Nadie te oirá a 10.000 metros. Los detalles salpicaban la sala. Velas derretidas pegadas a la alfombra de hotel, toallas empapadas de aceite corporal, sangre menstrual en paredes satinadas. Ella describía la lógica del terror. Cuando él reía, todos reían. Cuando fruncía el ceño, el aire se volvía irrespirable. Era, dijo, un planeta con 2 estaciones: verano abrasador y noche polar. El jurado escuchaba, parte horrorizado, parte incrédulo, mientras ella añadía una última imagen, la de Cassie escondida detrás de un arbusto en Turks and Caicos, con la mirada de un ciervo a punto de ser cazado. Pero la calma duró poco. En cuanto la defensa tomó el micrófono, convirtió cada palabra de Mia en un boomerang afilado. Cuando el fiscal terminó, el ambiente olía a pólvora emocional. Entonces se irguió Brian Steele, la voz sureña de la defensa, y todo cambió de temperatura. Primero blandió un abanico de capturas de Instagram. Mia abrazando a Diddy, Mia brindando con él, Mia llamándolo extraterrestre favorito. Cada vez que aparecía un corazón rojo en la pantalla, Steele lo subrayaba con un tono casi paternal.
Así agradece una víctima a su verdugo. No importaba que fueran post de trabajo, que la cultura 2013 premiara las apariencias, ni que millones publicaran vidas perfectas filtradas. Él avanzaba sin frenos. Luego desenterró el scrapbook de cumpleaños, recortes de portadas de Forbes, mensajes manuscritos, fotos de backstage con confeti dorado. ¿Quién te obligó a hacerle este álbum al hombre que, según dices, te destruyó? Mia tartamudeó, explicó que en su lógica de supervivencia mantenerlo feliz era mantenerse viva. Steele soltó un God forbid que retumbó contra el techo de madera, y la jueza pidió un receso para contener la marea de objeciones. Pero el verdadero filo del ataque fue el dinero. El abogado reveló una demanda laboral de 2017. Mia pidió 10 millones. Aceptó 400,000. Cobró 200 tras honorarios. ¿No te mueve el cash?, susurró él, casi teatral. La fiscalía protestó. El juez advirtió con expulsarlo si seguía humillando a la testigo. Aún así, parte del jurado ya fruncía el ceño, no por la cifra, sino por la duda que se había deslizado como gota de tinta en un vaso de agua. La defensa olía a victoria, pero no contaba con que su siguiente jugada desataría la ira del propio juez y pondría el juicio al borde del abismo. El 3 de junio, Steele pasó al ataque estratégico. La noche del balcón, el relato donde casi juraba que Diddy colgó a su amiga Vanna sobre el vacío en Los Ángeles no podía ser cierto. La sala quedó en silencio. Para la defensa, era el momento de oro. Si el jurado compraba la contradicción, todo el testimonio de violencia se tambaleaba. Al lunes siguiente, presentaron una moción de mistrial por perjurio consentido de la fiscalía. El equipo de Combs alegó que los fiscales sabían que Cassie mintió y aún así la dejaron repetir su versión. Pero el juez Subramanian no mordió el anzuelo. Recordó que la foto del moretón traía metadatos de la mañana del 26 y que existía un texto de Cassie narrando el incidente 4 días después. Suficientes cabos sueltos para que un jurado decidiera qué creer. Peor aún, recriminó a la defensa haber alimentado teorías de internet y regañó a Steele por su tono intimidatorio contra Mia. El mistrial quedó negado el 10 de junio y la jueza añadió una amenaza ácida. Un intento más de desinformar al jurado y consideraremos sanciones severas. Mientras los medios titulaban Diddy sobrevive de momento, adentro reinaba una tensión viscosa. La fiscalía, revitalizada, anunció que aún guarda testigos sorpresa. La defensa, herida en su orgullo, afila un contraataque final. Y el jurado, ese jurado que bosteza, toma notas y a veces mira al vacío, sabe que pronto tendrá que trazar una línea definitiva entre fama y culpa. Cliffhanger, porque en la próxima sesión sube al estrado la única persona que puede corroborar o pulverizar la historia completa, la misteriosa Jane. Los periodistas que cubren el juicio describen la sala como un terrario de emociones contenidas. Cada vez que la fiscal Smisser nombra a Mia, algunos rostros del panel se tensan, otros se esconden tras cuadernos repletos de garabatos. El juez, firme como un metrónomo, ha ordenado que ningún gesto, ni siquiera un resoplido, contamine la deliberación. Aún así, los micromovimientos cuentan su propia historia. Cansancio selectivo. Tras horas de videoposts y álbumes de cumpleaños, 2 jurados empiezan a juguetear con las uñas. Otro bosteza cuando Steele lee por tercera vez el mismo pie de foto. No es apatía, es sobrecarga sensorial. Reacciones espejo. Cuando Steele insinúa que Mia solo quiere dinero, un miembro del jurado cierra los labios con fuerza. Al mencionar los riesgos de doxing, el mismo jurado asiente casi imperceptible. El efecto alto-bajo, el estribillo de los highs eran altísimos y los lows abismales, parece producir fastidio en ciertos asientos. La repetición, pensada para ilustrar trauma bonding, peligra en convertirse en cliché a oídos exhaustos. Mientras tanto, la fiscalía trabaja a contrarreloj en los pasillos. Su misión, destilar la montaña de testimonios en 3 ideas anzuelo, fáciles de retener cuando los jurados cierren la libreta por la noche. Rumor en los corrillos. Preparan un gráfico simple con fechas, vuelos y mensajes de texto para contrarrestar la prueba estrella del balcón. Si logran convertir la confusión en un relato lineal, pueden recuperar terreno emocional antes de que la defensa vuelva a golpear. Pero un último giro sacudirá la balanza.
La próxima testigo no solo respalda a Mia, también trae consigo un archivo de audio que nadie esperaba. Amanece sobre Fuer y el juicio entra en zona roja. Negada la moción de Mistrial, la fiscalía encara su último sprint con una sola idea: fijar en la mente en el jurado un hilo sin ruptura entre los relatos de Mia, Vanna y la próxima testigo, Jane. Para lograrlo, prepara un relato condensado, fechas, vuelos, mensajes y un archivo de audio que, prometen, hablará por sí mismo. Si esa grabación resulta creíble, la imagen de abuso sistemático quedará grabada a fuego. Si muestra grietas, la credibilidad de todas las víctimas se desmoronará como ficha de dominó. En el otro bando, Brian Steele y Mark Agnifilo pulen un contraataque de doble filo. Primero, testigos de carácter, productores, escoltas y amigos dispuestos a jurar que Combs es un perfeccionista exigente, jamás un depredador. Segundo, la narrativa económica. Recordarán al jurado los 10 millones que Mia pidió en 2017 y sugerirán, sin decirlo de frente, que detrás de cada acusación late la misma ambición. El riesgo es enorme. Cada testigo abre una puerta a preguntas de la fiscalía sobre fiestas secretas, NDAs y cheques silenciosos. Fuera de la sala, el mundo corporativo huele el peligro. Patrocinadores revisan cláusulas de moralidad. Analistas proyectan caídas si el audio resulta demoledor. Y los hilos de Didion hierven con teorías, filtraciones y campañas de descrédito. Dentro, el juez Subramán vigila como un halcón. Ha advertido que otro intento de humillación innecesaria costará sanciones o la expulsión del abogado responsable. Mientras tanto, el jurado, 12 personas agotadas por maratones de post-its, álbumes y chispazos de violencia, vive su propia guerra silenciosa. Algunos se revuelven cuando oyen lavado de cerebro o repiten mentalmente la fórmula. Los highs eran altísimos, palabras que han escuchado hasta el hartazgo. Otros toman notas febriles cada vez que la fiscalía menciona fechas y metadatos, como si buscaran un patrón que ordene el caos. Todos saben que tras oír la cinta de Jane, habrán cruzado el punto de no retorno. La balanza se inclinará o el caso se convertirá en un pantano de dudas razonables. Por ahora, Sean Combs se siente erguido, bolígrafo en mano, sin las sonrisas de bravata de semanas anteriores. Sabe que las próximas horas determinarán si sale del tribunal como leyenda empañada o como símbolo de un sistema que finalmente le dio la espalda. Y cuando la puerta se abra y Jane atraviese el pasillo con un sobre Manila, la sala contendrá el aliento. Lo que sueña al presionar play puede coronar la narrativa de abuso o dinamitarla para siempre. Cuando el reloj marcó las 10 y el silencio se hizo tan denso que podía cortarse, Jane, otra ex empleada que exige anonimato, llegó escoltada por alguaciles. Temblaba, pero sostenía un sobre Manila arrugado como si fuera un salvavidas. La fiscal Smisser no tardó en pedir al actuario que exhibiera en pantallas el archivo etiquetado BNE 0425. La voz granulada que emergió golpeó al jurado con crudeza inesperada. Gritos apagados, un portazo, un «cierra la maldita puerta», que se reconoce como la voz de Combs, y después sollozos y un golpe seco. La defensa se alzó de inmediato. Objeción, autenticidad no probada, su señoría. Pero el juez ya había autorizado que sonara un extracto de 30 segundos, el suficiente para que el panel de voce atara sonido con relatos previos de Mia y Vanna. Una jurada de la fila delantera se llevó la mano al cuello, otro apoyó los codos y cubrió sus ojos. El audio duró poco más de medio minuto, pero bastó para que la atmósfera cambiara de temperatura. Ya no era un cruce de versiones, sino un fragmento visceral de algo que sonaba real. Smisser cerró la exhibición recordando las fechas. La grabación figura en los metadatos como 25 de abril de 2015, misma noche en que Mia aseguró haber visto a Cassie sangrando junto a toallas empapadas de aceite. Steele contraatacó con ferocidad, señaló la ausencia de un peritaje independiente, insinuó manipulación digital y recordó al jurado que incluso deepfakes de audio engañan al oído inexperto. Pero cuando trató de preguntar a Jane si esperaba cobrar regalías por su testimonio, el juez lo cortó seco. Pregunta improcedente. Siguiente.
La reprimenda dejó claro que el tribunal no tolerará más insinuaciones de lucro sin pruebas sólidas. En los pasillos, los pocos presentes con acceso al audio completo hablaban de jadeos, cristales rotos y un nombre femenino susurrado con amenaza. Para la opinión pública, la simple existencia de la cinta inclinó la balanza. Diddy volvió a tendencia mundial en menos de una hora. Con la cinta reproducida, la fiscalía anunció: no más testigos, el gobierno descansa. Esa frase, tan breve, convirtió el mármol del tribunal en un tambor que retumbó hasta los medios de la acera. Ahora es turno de la defensa decidir si arriesga a exponer a Combs en el estrado, gesto que su equipo considera suicida, o si apuesta todo a un alegato final que siembre la duda razonable. Los escenarios son pocos y nítidos. Combs testifica, ventaja, humaniza su versión y muestra control. Riesgo, una sola contradicción bajo contrainterrogatorio puede hundirlo para siempre. Solo testigos de carácter. Ventaja, limita los ataques directos. Ofrece imágenes familiares del acusado. Riesgo, el jurado los perciba como coristas parados y confirme la idea de poder impune, sin caso de la defensa. Estrategia de póker, apostar a que la fiscalía no logró la carga de la prueba. Riesgo, parecer derrota tácita. Mientras tanto, tras bambalinas, finanzas, marcas de lujo frenan colaboraciones. Las acciones de Love Records han perdido 18% en 3 días. Y se rumorea que un fondo saudí estudia adquirirlas a precio de saldo. Cultura pop, artistas que debían aparecer en su próximo álbum, filtran correos pidiendo retirar sus voces. Víctimas potenciales, al menos 2 ex empleadas, contactaron al equipo investigador desde que sonó la cinta, dispuestas a declarar si hay nuevo proceso o fase civil. El jurado ha pedido adelantar 1 hora los alegatos finales para deliberar con mente fresca. Señal inequívoca de que desean cerrar el capítulo antes del fin de semana largo. Los reporteros toman apuestas en la calle. ¿Culpable en todas las cuentas? ¿Veredicto mixto? ¿Jurado colgado? Nadie lo sabe. Pero algo sí es seguro. Cuando Subramanian lea la decisión, la línea que separa fama y responsabilidad en la industria musical quedará grabada para la próxima generación. En cuestión de horas, podríamos presenciar una absolución histórica o el derrumbe definitivo de un imperio construido sobre hits y secretos. ¿Será suficiente un audio de 30 segundos para sellar décadas de presunta violencia? ¿O triunfará la estrategia de la duda razonable, alimentada por redes y pasillos? Déjame tu pronóstico en los comentarios. ¿Veredicto unánime o caos en la deliberación? Suscríbete y activa la campana, porque en cuanto el jurado vuelva a la sala, estaré aquí para contártelo todo.